Todavía hay muchas cosas que no sabemos sobre el planeta Tierra. Por ejemplo, la mayoría de la gente piensa que la Tierra es una esfera perfecta, pero en realidad eso no es cierto, porque nuestra Tierra es un esferoide oblato, es decir, tiene la forma de una pelota que está un poco aplastada por arriba y por abajo. Por eso, el centro de nuestro planeta es más ancho en comparación con los dos polos. El diámetro ecuatorial de nuestra Tierra es de aproximadamente 12.754 kilómetros, mientras que el diámetro polar es de alrededor de 12.711 kilómetros. Parece poca la diferencia, pero piénsalo, aún así hay casi 43 kilómetros de diferencia. Y no solo eso, de todos los planetas del sistema solar, la Tierra es la que tiene la mayor densidad o los materiales dentro de la Tierra están más compactos. Y el siguiente en la lista es el planeta Mercurio. Debajo de nuestros pies, cada capa del planeta también se mueve de manera diferente. El núcleo, el manto y la corteza de la Tierra no giran al mismo tiempo ni a la misma velocidad. Eso significa que cada una tiene su propio movimiento dentro del planeta. Y lo más sorprendente de esto es que casi la mitad del peso total de la corteza terrestre es oxígeno. Pero no es el oxígeno que respiramos. En cambio, está oculto dentro de las rocas y minerales que se encuentran en las profundidades de la Tierra. Mientras tanto, alrededor del 25% es silicio, y la parte restante está compuesta por una mezcla de elementos que forman el mundo tal como lo conocemos hoy. Y si lo piensas bien, la corteza de la Tierra también es bastante gruesa. En la mayoría de los continentes alcanza entre 35 y 45 kilómetros, pero debajo de las grandes cadenas montañosas, su grosor puede llegar hasta los 75 kilómetros y mientras más profundo vas, las condiciones se vuelven cada vez más brutales. En el centro mismo del núcleo de la Tierra, la densidad de la materia alcanza alrededor de 12.5 toneladas por metro cúbico. Mientras tanto, la presión allá asusta, y con 3.7 millones de atmósferas eso significa que es casi imposible que cualquier forma de vida conocida pueda sobrevivir o salir con vida de ahí. Es curioso pensar que el ser humano ya ha llegado a la Luna, hemos enviado robots a Marte, también hemos explorado las partes más profundas del océano, pero cuando se trata del interior de la Tierra, casi no sabemos nada. Parece que conocemos más el espacio exterior que el mundo que está justo debajo de nuestros pies. Y para poder echar un vistazo siquiera a las profundidades de la corteza terrestre, se necesita una expedición enorme. Es casi tan difícil como enviar una misión al espacio. En el pasado ya ha habido algunos proyectos que intentaron excavar la parte más profunda del planeta. Y lo sorprendente es que lograron descubrimientos que realmente cambiaron la perspectiva de la ciencia. Así que hoy vamos a echar un vistazo a uno de los proyectos más profundos y peligrosos que ha intentado la humanidad. Pero antes de que empecemos, no olvides darle like a nuestro video. Esto es algo muy importante para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. Primero que nada, ¿qué hay realmente debajo de la Tierra? ¿Existe la posibilidad de que haya vida en las partes más profundas del planeta? ¿Y cuáles son las cosas extrañas que ya se han descubierto ahí? A lo largo de la historia de la minería y el estudio del subsuelo, la mayoría de las excavaciones se han hecho por razones prácticas. Por lo general, el objetivo es encontrar petróleo, gas o minerales valiosos. Pero hay algunos proyectos que no buscan dinero, solo ciencia pura. Y a menudo son ellos los que tienen los pozos más profundos. A medida que la perforación comercial convencional se hace más profunda, los científicos ya saben que no van a encontrar nada más en las partes más profundas. Ya no hay petróleo, ya no hay gas, ya no hay minerales que valga la pena extraer. Y ahí es donde comienza la verdadera exploración científica. Por ahora, podemos decir que la humanidad apenas está comenzando realmente a estudiar las verdaderas profundidades de la Tierra. De hecho, incluso los agujeros más profundos que ha excavado el ser humano todavía no llegan al manto del planeta. Porque la corteza continental de la Tierra puede tener un grosor de alrededor de 30 kilómetros o incluso más. Esto sería más fácil de hacer bajo el océano porque la corteza oceánica es más delgada. En algunos lugares tiene solo alrededor de 5 kilómetros de grosor, por eso en la década de 1960 los estadounidenses intentaron un proyecto llamado Proyecto Mool. Su objetivo era perforar el fondo oceánico y alcanzar el manto de la Tierra, pero no tuvo éxito. Pasaron muchos años, y a principios de los años 2000 Japón lo intentó de nuevo a través del proyecto Chikyu. Esta fue una misión de perforación muy avanzada con el objetivo de llegar más profundo que cualquier proyecto anterior. Pero aunque su tecnología era muy avanzada, aún así no lograron llegar completamente al manto. Aún así, si hablamos de la posibilidad de llegar al núcleo de la Tierra,
La verdad es que eso ya suena como ciencia ficción. Si lo piensas y lo aceptas, realmente estamos muy lejos de lograrlo. Es que el núcleo externo de la Tierra está en Newton, a unos 2.900 kilómetros debajo de la superficie. Es casi imposible imaginar lo profundo que es eso. Para que lo entendamos mejor, piensa en esto. La Estación Espacial Internacional, o ISS, orbita la Tierra a una altura de solo unos 400 kilómetros sobre la superficie del planeta. Eso significa que es más fácil para las personas ir al espacio exterior que llegar al núcleo de nuestro propio mundo, y aunque ahora la tecnología está muy avanzada, todavía nadie ha logrado hacerlo. Pero hay un proyecto que casi se ha vuelto una leyenda cuando se trata de perforación profunda, el pozo superprofundo de Kola. Hasta ahora, el pozo superprofundo de Kola todavía tiene el récord mundial como el agujero más profundo que el ser humano ha excavado en todo el planeta. Su profundidad final alcanzó alrededor de 12.262 metros. Y aunque muchos proyectos modernos lo siguieron después de esto, ninguno ha superado ese récord. Lo más impresionante es que no se hizo para buscar petróleo o gas. La única razón por la que se excavó fue realmente por investigación científica pura. Los científicos querían estudiar las rocas más antiguas y profundas de la Tierra. Esperaban descubrir información sobre cómo era el planeta cuando todavía era muy joven. Para el proyecto eligieron un lugar cerca de la península de Kola en Rusia, que es parte de lo que se llama el escudo báltico. Este lugar es especial porque aquí se encuentran algunas de las rocas volcánicas e ígneas más antiguas de la Tierra. Algunas de esas rocas se estima que tienen alrededor de 3.000 millones de años. Para entender cuán antiguas son, la Tierra misma se estima que tiene alrededor de 4.5 mil millones de años. Eso significa que mientras excavan hacia abajo en esta antigua formación geológica, es como si también estuvieran regresando a los tiempos más antiguos del planeta. Es como si estuvieran echando un vistazo a la infancia de la Tierra. La perforación comenzó el 24 de mayo de 1970 y no fue un proceso rápido. Les tomó 4 años antes de que alcanzaran una profundidad de alrededor de 7.263 metros. Al principio usaron equipo de perforación que normalmente se utiliza en la extracción de petróleo y gas. Pero a medida que la operación se hacía más profunda, tuvieron que crear un sistema más avanzado. Instalaron una nueva plataforma de perforación con turbina. En este sistema no giraba toda la tubería de perforación, lo único que giraba era la broca en la punta. Esto era muy importante debido a la gran profundidad. La presión y el peso de todo el sistema de perforación eran enormes. La turbina que usaron tenía alrededor de 46 metros de largos, en la punta tenía una broca con un diámetro de aproximadamente 214 milímetros. Y también su diseño era diferente, no trituraba toda la roca. En cambio, dejaba una parte sólida en el centro llamada núcleo. Este núcleo tenía un diámetro de aproximadamente 60 milímetros. Esta es la parte más importante de todo el proyecto, porque a través de estas muestras de roca, los científicos pueden estudiar la composición y la historia de la Tierra mientras van más y más profundo. Dentro de la turbina hay un tubo especial que va de arriba hacia abajo para subir las rocas recolectadas desde debajo de la Tierra. Y a medida que la perforación se hace más profunda, toda la operación se vuelve aún más peligrosa. Toda la columna de perforación, junto con el fluido de perforación, pesa alrededor de 200 toneladas. Y toma en cuenta, aquí usaron tubos especiales de aleación ligera, porque si solo hubieran usado tubos de acero ordinarios, toda la estructura se rompería solo por su propio peso. Y por supuesto, mientras más profundo cavan en la corteza terrestre, más accidentes y problemas inesperados surgen. Una de las mayores tragedias en la historia del pozo superprofundo de Kola ocurrió después de que el equipo detuviera temporalmente su trabajo. El 27 de septiembre de 1984, algunos científicos e ingenieros se fueron para asistir al Congreso Internacional de Geología en Moscú. Eso parecía algo normal, pero cuando regresaron, ahí comenzó el mayor problema de todo el proyecto. Era como si la Tierra no quisiera perdonarles por haber dejado el pozo tanto tiempo. Mientras las operaciones de perforación estaban detenidas, había algunas partes de las paredes dentro del pozo que aún no estaban reforzadas con tuberías de acero cementadas. Por eso, algunas secciones en el fondo empezaron a deformarse y colapsar. Cuando el equipo regresó, continuaron el trabajo como antes. Primero, intentaron jalar hacia arriba la columna de perforación, que era muy larga, pero mientras la subían, de repente se atascó dentro del pozo. Y cuando intentaron forzarlo para sacarlo, toda la estructura de perforación se rompió. Junto con lo que quedó enterrado abajo, había un turbotaladro y casi 5 kilómetros de tuberías de perforación. En un instante, 5 años de su trabajo. Eso es lo que casi se perdió. Imagínate eso.
equipo enorme. Estaba enterrado muy profundo y era casi imposible sacarlo de vuelta, pero el equipo no se rindió. Intentaron varias veces hacer un nuevo camino de perforación para evitar la parte donde el equipo se atascó. Esta es una técnica común en la perforación profunda llamada desviación lateral. En lugar de forzar el camino viejo, hacen una nueva ruta desde una parte más alta del pozo. Pero el proceso no fue fácil. Una y otra vez experimentaron accidentes, daños en el equipo y callejones sin salida bajo tierra. Por eso, el pozo superprofundo de Kola no es simplemente un agujero recto hacia abajo. De hecho, se parece más a un gigantesco laberinto subterráneo con muchas ramas y curvas en diferentes direcciones. Es como un planeta extraño con túneles interconectados debajo de la Tierra. Les tomó otros 6 años volver a alcanzar la profundidad de 12 kilómetros. Y en 1990 alcanzaron la profundidad récord final de alrededor de 12.262 metros. En ese momento ya era un milagro de la ingeniería, pero aunque era tan profundo, aún no alcanzaba ni siquiera la mitad del grosor de la corteza terrestre en los continentes. Porque la corteza terrestre puede llegar a tener un grosor de alrededor de 30 kilómetros y es aún más loco pensar que debajo de esto está el manto, que tiene un grosor de casi 3.000 kilómetros. Con lo grande que es la Tierra, parece que lo que el hombre ha hecho en la superficie del planeta es solo un rasguño. Después de eso, siguieron ocurriendo problemas y accidentes uno tras otro. Poco a poco, los ingenieros fueron perdiendo la esperanza de poder excavar más profundo que eso. En ese punto casi habían hecho todo lo posible usando la tecnología de esa época, y era como si realmente hubiera un límite que la Tierra no quería que se cruzara. Era como si el propio planeta se negara a revelar sus secretos más profundos. Por eso, en 1992 finalmente detuvieron las operaciones de perforación. Pero aunque no alcanzaron el objetivo original de 15 kilómetros, el pozo superprofundo de Kola sigue siendo un gran éxito para la ciencia. En casi cada metro de excavación descubrían nueva información sobre el interior de la Tierra. Por ejemplo, encontraron depósitos industriales de cobre y mineral de níquel a una profundidad de aproximadamente 1.6 kilómetros, pero lo que descubrieron después fue aún más sorprendente. A una profundidad de aproximadamente 9.5 kilómetros, encontraron una anomalía geoquímica en las profundidades, una capa de roca con un alto contenido de oro. Eso equivale a alrededor de 1 gramo de oro por cada tonelada de roca. El problema es que está tan profundo que no es práctico para la minería. Excavar cuesta más que el oro que se puede obtener, pero para la ciencia ese descubrimiento sigue siendo muy importante, y el proyecto no solo cambió el conocimiento sobre los minerales. Lo más importante es que cambió nuestra comprensión sobre la estructura misma de la corteza terrestre. Antes de comenzar la perforación, los científicos hicieron una predicción geológica sobre las capas que habría debajo de la Tierra, pero mientras iban profundizando, casi todas sus expectativas resultaron estar equivocadas una por una. La capa que esperaban que terminara en los primeros 5 kilómetros en realidad llegó hasta los 7 kilómetros. Y después de esto, en lugar de encontrar rocas de basalto más densas y duras, se toparon con otro tipo de roca. Lo más sorprendente es que, aunque llegaron a una profundidad de 12 kilómetros, todavía no encontraron la capa de basalto. Otro tipo de roca. Antes de que comenzara el proyecto, ya habían utilizado escaneo sísmico profundo para estudiar el subsuelo. Según los resultados, los científicos creen que hay una parte debajo de la superficie donde el granito hace transición hacia la capa de basalto. Y es en esa zona donde ven la reflexión sísmica más fuerte. Pero cuando realmente alcanzaron esa profundidad, resultó que la interpretación anterior estaba completamente equivocada. En lugar de rocas de basalto duras, las rocas que encontraron tenían una densidad mucho más baja. También estaban llenas de fracturas y grietas. Eso significa que muchas cosas que los científicos pensaban que eran seguras sobre las profundidades de la Tierra, de repente se demostraron incorrectas. Este descubrimiento realmente sorprendió a la comunidad científica. Nadie esperaba lo que encontraron debajo de la Tierra. De hecho, muchas de las creencias anteriores sobre la geología profunda tuvieron que cambiar después de que salieron los resultados del pozo superprofundo de Kola. Y por eso, los científicos empezaron a ver desde otra perspectiva los antiguos estudios geofísicos que se me hicieron antes en diferentes partes del mundo. Pero no fue fácil obtener información de un lugar tan profundo. Uno de los retos más difíciles fue subir las muestras de roca desde el fondo, como las muestras de núcleo que mencionamos antes. Cuando éstas se elevan desde una parte muy profunda de la Tierra, la presión que rodea la roca disminuye repentinamente, y por eso incluso el granito, que es muy resistente, todavía se desmorona mientras sube a la superficie.
Imagínate eso, el granito, que es una de las piedras más duras del mundo, se rompe solo por el intenso cambio de presión. Por eso, a veces los científicos tienen que subir las muestras del núcleo muy lentamente. En algunas ocasiones, esto puede tardar varios días. Esto es solo para que la piedra permanezca intacta y no se dañe su estructura antes de llegar a la superficie. Pero se sorprendieron aún más por otra cosa: la temperatura en las profundidades de la Tierra. Al principio, los científicos esperaban que la temperatura solo aumentara alrededor de 11 grados Celsius por cada kilómetro a medida que avanzaba la perforación. Pero cuando llegaron a una profundidad de alrededor de 2.2 a 7.5 kilómetros, todo cambió repentinamente. El aumento de temperatura subió a alrededor de 24 grados Celsius por kilómetro, mucho más caliente de lo que decían sus cálculos originales. A una profundidad de alrededor de 5 kilómetros, la temperatura ya estaba en unos 70 grados Celsius, y cuando llegaron a unos 12 kilómetros, el calor alcanzó casi los 220 grados Celsius. Esto es mucho más alto de lo que la ciencia esperaba en ese entonces. Y ahí no terminan los descubrimientos sorprendentes. En las profundidades donde antes se creía que no existía ningún tipo de vida orgánica, encontraron 14 tipos de microorganismos fosilizados. Eso significa que hay rastros de lo que llaman antiguas formas de vida microscópica debajo de la Tierra. Y lo más sorprendente es que las capas de roca de donde provinieron estos microorganismos se estima que tienen más de 2.8 mil millones de años, más antiguas que la mayoría de las formas de vida que conocemos hoy en día. En partes aún más profundas donde ya no hay rocas sedimentarias, los investigadores también encontraron una concentración muy alta de gas metano. Y hasta ahora todavía se está estudiando cómo se formó en un lugar tan profundo. Pero todo esto es solo una pequeña parte de los descubrimientos en el pozo superprofundo de Kola. Al final, solo hay una cosa que el proyecto dejó en claro. Resulta que sabemos aún menos sobre nuestro propio planeta de lo que pensábamos. Y además de ser el poseedor del récord mundial de profundidad, el pozo superprofundo de Kola también se convirtió en el centro de una de las teorías de conspiración más famosas del mundo. Según una historia viral, mientras la operación de perforación se hacía más profunda, supuestamente se escucharon sonidos extraños provenientes del interior de la Tierra. Dicen que eran gritos, sonidos que parecían venir del infierno. Incluso hubo una grabación de audio que se difundió en internet en ese entonces. Y por eso, rápidamente se difundió la teoría de conspiración de que los científicos accidentalmente cavaron hasta llegar al mismo infierno. Pero en realidad, esto no es cierto. Solo fue un gran engaño en internet. Primero que nada, no había micrófonos conectados al equipo de perforación del pozo superprofundo de Kola. Lo único que había eran sensores que medían vibraciones, presión y diferentes fluctuaciones ambientales bajo tierra. Estos no se usaban para grabar sonido real, como una grabación de audio normal. Por eso, esos llamados gritos del infierno que se difundieron en línea, no hay evidencia científica que pruebe que realmente provinieran del pozo superprofundo de Kola Kola. En segundo lugar, la fuente más antigua de la historia sobre la plataforma de perforación que llegó al infierno es un periódico finlandés. Y hay un detalle muy importante aquí. Publicaron el artículo el 1 de abril, el día de las bromas de abril. Eso significa que hay una gran posibilidad de que desde el principio solo haya sido una broma o una travesura. Pero como la historia se difundió rápidamente, mucha gente la creyó y convirtieron toda la historia en una teoría de conspiración. Pero aunque la historia de los sonidos del infierno sea falsa, sí hubo algunos sucesos reales y extraños que ocurrieron en el Kola superprofundo. Y es posible que eso haya sido la inspiración de quienes crearon el engaño. Uno de los incidentes más misteriosos fue un gran accidente que ocurrió bajo circunstancias inexplicables. Según el académico David Guberman, director del Centro de Investigación y Producción Kola Superprofunda, hubo un incidente allí que ni siquiera ellos mismos pudieron explicar fácilmente. En una entrevista, él dijo, según David Guberman, cuando le preguntaron sobre esta misteriosa historia en la UNESCO, él dijo que no sabía qué responder. Él dijo que la mayoría de las historias son grandes tonterías, pero como científico tampoco puede decir que sepa exactamente lo que sucedió. Según él, grabaron un ruido extraño debajo antes de que ocurriera una fuerte explosión. Pero lo más misterioso es que cuando regresaron a la misma profundidad después de unos días, ya no encontraron ninguna señal del incidente. Es como si simplemente hubiera desaparecido. Y por esto solo aumentaron las especulaciones sobre el Kola superprofundo. ¿Quién sabe realmente qué pasó debajo de la Tierra? En 1995 el proyecto fue completamente cerrado
y el pozo fue sellado. Y tal vez, según algunos, solo la próxima generación de científicos podrá volver a abrir el misterio que dejó el Kola superprofundo. Mientras la Unión Soviética estaba ocupada con su proyecto de perforación ultraprofunda, también había un proyecto estadounidense que casi alcanzó una profundidad de 10.000 metros. En 1974, un pozo ultraprofundo en la cuenca petrolera de Anadarko, en Oklahoma, alcanzó alrededor de 9.583 metros. Y en ese momento eso ya era un récord mundial. Más sorprendente aún, su progreso fue extremadamente rápido. Solo les tomó alrededor de 502 días alcanzar esa profundidad. Fue un logro enorme en ese tiempo. El proyecto fue financiado por la empresa Lone Star y gastaron alrededor de $15 millones. Era una cantidad enorme en los años 70. Pero a pesar de todos los gastos y el esfuerzo, el proyecto también fue un gran fracaso, porque su verdadero objetivo era encontrar petróleo, pero en vez de petróleo se toparon con otra cosa. Mientras la turbina de perforación iba más profundo, de repente entró en un enorme reservorio subterráneo de azufre derretido. Era como un mar ardiente debajo de la tierra. Por eso, mucha gente en ese entonces comparó el lugar con el inframundo o el infierno debido al calor extremo y las condiciones extrañas debajo. Pero como no tenía valor comercial, el proyecto se cerró rápidamente. Y así terminó su historia. Pero después de una década hubo otro proyecto aún más extraño que se llevó a cabo en el otro lado del mundo, el proyecto sueco. En los años 80 surgió una teoría científica extraña sobre el origen del petróleo y el gas natural. La mayoría de los científicos en ese entonces creían que los combustibles fósiles se formaron a partir de plantas y organismos antiguos que quedaron enterrados bajo tierra durante muchísimo tiempo. Pero había algunos investigadores que tenían una creencia diferente. Según su teoría, era posible que el petróleo y el gas no provinieran únicamente de materiales biológicos. También es posible que provenga directamente del manto de la Tierra. A esto lo llamaron la hipótesis del fluido del manto. Según esta idea, hay gases sobrecalentados y mezclas líquidas llenas de hidrocarburos que se forman en el manto y poco a poco ascienden hacia la corteza terrestre. Y si esto es cierto, significa que podría haber depósitos de petróleo y gas incluso en rocas volcánicas y metamórficas, no solo en capas sedimentarias. No. Esto habría sido un descubrimiento enorme para la ciencia y la industria petrolera. Por eso el proyecto consiguió financiamiento rápidamente. Suecia decidió realizar un gran experimento para probar la teoría. Eligieron el cráter de Siljan como sitio de perforación. Es un cráter de impacto enorme con un diámetro de aproximadamente 52 kilómetros. Según los datos geofísicos, hay granito calcinado a una profundidad de aproximadamente 500 a 600 metros. Y posiblemente haya un reservorio de hidrocarburos debajo de eso. Los científicos usaron mediciones de gravedad muy precisas para estudiar la densidad y la composición de las rocas bajo tierra. Y según sus cálculos, hay rocas altamente porosas a una profundidad de aproximadamente 5 kilómetros, rocas que posiblemente estén llenas de petróleo y gas. Todo parecía prometedor. Pero cuando comenzó la perforación, el resultado fue sumamente decepcionante. Los inversionistas y científicos que invirtieron alrededor de $60 millones en el proyecto casi no obtuvieron nada porque no encontraron reservas comerciales de petróleo. Lo único que encontraron fueron pequeñas y dispersas cantidades de petróleo y gas que claramente tenían un origen biológico, no provenían del manto. Por eso, el proyecto también se cerró en 1990, pero aunque el proyecto fracasó, hubo un descubrimiento ahí que hasta hoy sigue siendo tema de conversación. El 11 de julio de 1987, mientras el equipo intentaba quitar una línea de perforación que quedó atascada abajo, notaron una sustancia extraña en su equipo. Cuando subieron la tubería de perforación a la superficie, se sorprendieron mucho al ver que la parte inferior de la tubería estaba llena de una sustancia negra y pegajosa, parecía una gelatina negra o asfalto espeso, y su peso era de alrededor de 60 kilogramos. Esto se obtuvo de una profundidad de alrededor de 5.945 metros. Los científicos lo estudiaron de inmediato. Según el primer análisis, su componente principal es la magnetita mezclada con hidrocarburos parafínicos. Aún más sorprendente, también encontraron biomarcadores similares a los que se habían encontrado antes alrededor del cráter del anillo de Siljan. Por esto, algunos investigadores propusieron una teoría muy audaz. Es posible que el material negro sea producto de bacterias subterráneas que utilizan hidrocarburos no biológicos provenientes del manto como parte de su ciclo de vida. Si esto se llegara a comprobar, sería una sensación mundial, porque podría cambiar nuestra comprensión sobre la formación del petróleo y la vida subterránea. Pero no todos creyeron en esto. Muchos escépticos se opusieron a la teoría.
Y a medida que avanzaba la investigación, empezó a surgir una explicación más simple. Los científicos descubrieron que una semana antes de encontrar la sustancia negra, el equipo de perforación había usado una mezcla especial de soda comercial, polímeros y lubricantes biodegradables para aflojar la sarta de perforación atascada en la misma profundidad. Esa mezcla química circuló dentro del sistema durante casi un día, y después de eso, la tubería de perforación se atascó de nuevo. Después de un análisis químico más profundo, se descubrió que la misteriosa gelatina negra no provenía del manto ni de bacterias subterráneas. Resultó ser solo un producto de la intensa presión, el calor, las reacciones químicas y el estrés mecánico bajo la tierra. Los lubricantes biodegradables ordinarios, al mezclarse con sosa cáustica, combustible diésel e hidrocarburos de las fuentes de agua locales, se transformaron en una sustancia extraña que no esperaba. Esto solo demostró lo extremas que son las condiciones en las profundidades de la Tierra, porque bajo una presión y calor extremadamente altos, incluso los materiales ordinarios pueden convertirse en algo que parece no ser de este mundo.